partiendo de algunas ciudades, y autoridades europeas declararon el espacio aéreo de Ucrania como zona de conflicto activo. Los líderes mundiales deploraron el inicio de la invasión que venían anticipando hace semanas y bueno, como decíamos, está concentrada toda la tensión internacional e informativa en esa región. 9 de la mañana, 48 minutos y vamos a charlar ahora con Germán Mangione, él es periodista económico. ¿Estás en comunicación, Juanse? Hola, ¿me escuchas? Ahora te escuchamos, sí. Ah, bien. Bueno, después comentamos entonces el comunicado de la Cancillería Argentina. Sí. Vamos a hablar con Germán Mangione, él es economista y queremos conversar con él sobre algunos temas que tienen que ver incluso con esta situación que se está dando entre Ucrania y Rusia por su impacto en los precios internacionales de las commodities, pero también con la presentación que hizo la Sociedad Rural Argentina ante la Justicia de Córdoba para que ya no se cobren más las retenciones, y respecto de, bueno, qué mecanismos hay para desacoplar los precios internos de los precios internacionales y también cómo puede hacer el gobierno para obtener los dólares que necesita en un contexto de limitación externa. Germán Mangione, buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, gracias a ustedes por llamar. Bueno, Germán, un poco lo anticipábamos ahí en la presentación. El motivo de la charla tiene que ver con lo que se está discutiendo a partir del pedido de la sociedad rural de no pagar más las retenciones. ¿Qué herramientas tiene el Estado para garantizar un control de los precios internos, que no se disparen y que se pueda parar un poco la suba de los alimentos básicos en Argentina, ¿no? Mirá, como bien lo planteabas vos en la presentación, son varios temas juntos, digamos, pero que tienen un tratamiento también diferente. Por un lado, me parece que el tema de las retenciones es principalmente como está planteado sobre la base de un argumento político, y me parece que no tiene mucho asidero, o no va a tener mucho asidero en lo judicial. Estamos hablando de lo que plantea la Sociedad Rural de Jesús María, es que, y la Sociedad Rural Argentina, ambas, plantea que con el argumento de que como se rechazó el presupuesto 2022 en el Congreso, se desaprobó el artículo que es el que extendía la forma de cobro que tienen las retenciones, por lo cual dicen que no hay ley que establezca ese impuesto y por lo tanto no debería cobrarse. Bueno, da la sensación que es un artículo para volver a poner sobre la mesa o para volver a presionar sobre el planteo en torno a las retenciones, y me parece que no tiene demasiado así, lo digo pensando en la importancia que tienen las retenciones y la agroindustria en la economía argentina. Vos recordá que 7 de cada 10 dólares que entran a la Argentina entran debido a las cadenas agroindustriales, y es una de las fuentes principales también por parte del Estado de financiación, con lo cual no le veo mucho asidero a que esto pudiese avanzar, o sería la verdad que un cisma político si en este momento se quitasen las retenciones, sobre todo en el marco de la discusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la necesidad del ingreso de dólares. Por otro lado está lo que decís vos, en torno al precio de los alimentos y a la inflación. Creo que ahí es un poco más complejo la discusión y tiene que ver con las distintas cadenas agroalimentarias y con el modelo productivo que la Argentina viene profundizando en los últimos 20, 25 años, en donde casi toda la potencia económica de la Argentina está puesta en la idea de que a mayor exportación, mayor crecimiento de la economía, y que eso por sí solo va a desarrollar o va a permitir el desarrollo del resto de la economía. En concreto, lo que viene sucediendo, digo, para sacarlo del mundo de la opinión y ponerlo en el mundo de los números, es que en el año 2021 Argentina embarcó el mayor volumen de granos de toda su historia. Digo, no es un dato menor. Argentina embarcó, salieron de los puertos argentinos más de 60 millones de toneladas de granos y subproductos, con lo cual, de granos, no de subproductos, de granos. Con lo cual, uno podría pensar, estamos en el momento de mayor crecimiento de la Argentina y eso debería haber redundado en
en una mejora general de la economía. Y sin embargo, en el mismo 2021 tenemos que no se ha podido avanzar en los índices de desocupación, en bajar los índices de desocupación y en los índices de pobreza. Por lo cual, el planteo me parece que tiene esa profundidad, no es solamente un problema de precios, digo, está desacoplado un modelo apuntado a la exportación con las necesidades internas de la Argentina, y de ahí uno puede inferir lo de los precios, ¿no? Claro, porque, bueno, también ahora desde el gobierno responden, ¿no? Es cierto que no se aprobó el presupuesto, pero lo que está sancionado, si no se deroga, sigue teniendo vigencia, las retenciones Totalmente. están vigentes y se van a seguir cobrando. Totalmente, pero también que no tiene asidero judicial, claro, es una declaración política. Claro, justamente, y que tiene que ver con estos dos aspectos del frente externo, ¿no? La negociación con el Fondo Monetario y la escalada del conflicto en Europa, que está haciendo subir los precios de las commodities, y también la disputa de quién se va a quedar con esa renta. Sí, ahora viene ese planteo de esa discusión, y el argumento que plantean tiene que ver con el precio que hoy está teniendo en Chicago, que estamos hablando del mercado de Chicago, que es el mercado de referencia para los commodities agrícolas. Estamos hablando de un precio récord histórico, estamos hablando de $645 la tonelada de soja, lo que ha generado, me imagino, la necesidad de poner en discusión con cuánto, como decís vos, de eso se quedan los productores y cuánto retiene el Estado. Hubo un alza de casi el 5% respecto de ayer, después del comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania. Es uno de los récords de la década ese precio de la soja. Habría que decir que el precio de la soja en realidad está impulsado no porque Rusia y Ucrania sean grandes productores de soja o grandes compradores de soja, sino porque lo que son es grandes productores de aceite de girasol. Entre Ucrania y Rusia se explica cerca del 60% de la producción y el 80% del comercio mundial de aceite de girasol. Al tener la perspectiva de que va a resentirse ese mercado de aceite de girasol, lo que aumenta es o lo que se proyecta que aumente es el precio del aceite de soja, y eso va a impulsar a toda la cadena. Los dos países, como decíamos, representan el 29% de las exportaciones mundiales de trigo, el 20% del suministro mundial de maíz y, como decíamos, el 80% de las exportaciones mundiales de aceite. Va a subir los commodities, van a subir las materias primas, además porque en momentos de tensión o en momentos de guerra, los capitales golondrina, los capitales que andan buscando rentabilidad en el mundo, vuelven hacia los lugares seguros, ¿no? Vuelven hacia los bonos del Tesoro de Estados Unidos, vuelven hacia el dólar y vuelven hacia el oro y las materias primas como forma de resguardarse de los vaivenes del mercado, con lo cual eso va a impulsar también el conjunto de las materias primas. También ha subido el precio del barril de petróleo, por supuesto va a subir también el precio del gas. Recordemos que Rusia es uno de los grandes productores mundiales de gas, y esto va a impulsar, como decíamos, una cantidad de cosas. Un detalle más, aquí en la Argentina, el aumento, además de tener factores externos como la guerra, el aumento de los commodities, también tiene factores internos. Estamos pasando por una de las sequías más importantes del siglo, y lo que se espera es que el rendimiento por hectárea de la soja sea mucho menor al que se esperaba. Quizás con este aumento de precios por el precio internacional se compense lo que Argentina iba a perder por el rendimiento de sus cosechas. Quería consultarte, bueno, volviendo acá al país, Germán, el gobierno siempre se respalda en leyes. ¿Qué leyes respaldan el cobro de retenciones y por qué son importantes las retenciones? Las retenciones están respaldadas, como decíamos antes, por esta ley incluida en el presupuesto, la ley de solidaridad aprobada al inicio del mandato de Alberto Fernández, que buscaba, lo que hacía esa ley era revertir la reforma fiscal del 2017, en la cual Mauricio Macri había planteado la reducción gradual de las retenciones hasta su extinción como cobro, cosa que después ni siquiera pudo sostener el gobierno de Mauricio Macri, recordemos, porque después volvió a aumentar las retenciones Mauricio Macri, digo, para medir la necesidad que implican para el Estado, que va más allá inclusive de las decisiones políticas o ideológicas, porque efectivamente, así como había prometido una cosa, la realidad
y la restricción externa hasta después lo que fue el bochornoso crédito del Fondo Monetario Internacional, las restricciones externas que sufría el gobierno de Macri, lo empujaron a volver a cobrar las retenciones. Pero digo, hay una ley y la importancia que tiene que ver con que Argentina ha ido reduciendo, como decíamos, en pos de un modelo productivo centrado casi exclusivamente, te diría, en la agroexportación, en la producción agrícola y en la exportación de esos productos. La mayor parte de lo que produce Argentina hoy es exportable y no se consume en la Argentina, pero eso lo que ha llevado es que el resto de las patas de la economía, como la industria, como la producción de otro tipo de alimentos, recordemos que la soja no es un bien que se consuma en la Argentina, ha ido empujando a que la dependencia de ese tipo de producción y de esas retenciones sea cada vez mayor. Digo, es como un doble juego, cada vez apostás más a la agroexportación, con lo cual cada vez sos más dependiente de la agroexportación, y eso hace que muchos de los sectores que hoy están concentrados en ese ámbito productivo, como es la agroexportación, acá yo les estoy hablando desde la ciudad de San Lorenzo, donde se encuentra el polo agroexportador más grande del país, y donde no son más de 10 las empresas, de las cuales 8 son extranjeras, que concentran la venta al exterior, la comercialización de los granos y sus derivados en la Argentina. Con lo cual, quiero decir con esto, que se va concentrando el poder a medida que se concentra el modelo productivo. Cada vez menos propietarios de la tierra, cada vez menos comercializadores y hermanos extranjeros de esa producción, y eso le da un poder de fuego que les permite que hoy estén planteando lo que están planteando. Germán, al ver la discusión pareciera que las retenciones son no solo un invento argentino, sino un invento, diríamos, ¿es así? No te escuché la última parte, discúlpame. Si las retenciones son un invento de los gobiernos del ciclo kirchnerista, un invento argentino. No, las retenciones tienen una historia de larga data en la Argentina y efectivamente además no arrancaron con un gobierno justicialista. Lo que sí es cierto que el debate público sobre las mismas, sobre las retenciones, se puso de manifiesto allá por el año 2008 con el tema de las retenciones móviles, con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero como te decía antes, gobiernos de otro signo como el de Mauricio Macri también han echado mano de ese instrumento, y además está regulado por distintos sistemas impositivos en todo el mundo, la agroexportación, porque además el Estado tiene que tener la potestad de poder orientar también el modelo económico, que da la sensación que igual en Argentina no se ha aprovechado. Digo, no es que a partir del cobro de retenciones se ha reorientado la economía hacia un modelo que priorice el mercado interno o la industrialización. En realidad, en todo este tiempo, digo, me parece que lo que también abona esta discusión y le da algo de letra a quienes dicen que las retenciones no sirven, es que no se han volcado a poder profundizar otro tipo de modelo productivo, y eso se ve porque al revés, cada vez se avanza más en este modelo productivo y eso va llevando hacia un cuello de botella. Germán, te agradecemos muchísimo estos minutos para la radio. No, gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Dialogábamos con el economista Germán Mangione, que desde el polo